Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine, por Gav Thorf. Segunda parte. Capítulo 10. La batalla de la Puerta del Águila. Era su patria, su tierra, e incontables habían sido las vidas de elfos sacrificadas sobre el suelo. Malekith casi podía sentir las almas de millones de muertos que habían dado la vida por esta región que los Asur llamaban tierras sombrías, lamentándose desde las profundidades del inframundo en Mirai. Se trataba de un hombre despectivo, respetuoso y con la extraordinaria historia que se había forjado en las frías llanuras que en el pasado se habían conocido como Nagarite. Era la tierra de Aenarion, quien había salvado Ulthuan de los demonios y ahora recibía la consideración de un reino vil del que se hablaba en voz baja. No podía esperarse otra cosa de los elfos de Ulthuan que no fuera el desprecio a su patrimonio, mientras ensalzaban a los descendientes más débiles de los fundadores de su civilización. Más sangre regaba los arbustos espinosos y la hierba, mientras otra columna de guerreros Druchi marchaba por el valle en dirección a la inmensa fortificación conocida con el nombre de Puerta del Águila. Ninguna otra fortaleza ni ningún otro castillo de los elfos admitía comparación con las puertas de las montañas Anuli en tamaño ni en impenetrabilidad. Cada una de ellas se extendía por el tramo del valle que defendía con una altura que multiplicaba por 20 la estatura de un elfo y un grosor de varios muros, defendida por baterías de lanzavirotes, protegida por antiguos encantamientos de Saferi y guarnecida por varios miles de soldados de Ulthuan. La Puerta del Águila era quizás la más impresionante de todas ellas y protegía el acceso a Elirion desde el mar interior. Sus murallas eran blancas como la nieve que coronaba los picos que flanqueaban el pasmoso parapeto. Se había construido con tal esmero que cuando estuvieron finalizadas resultaba imposible encontrar una grieta o un asidero en su lisa superficie. Sin embargo, los constantes ataques a los que las sometían recientemente los Druchi y antes que estos, las acometidas de los demonios, habían hecho más mella en la antiquísima piedra que los milenios precedentes. Lanzavirotes y brujería habían acribillado los muros y les habían conferido en algunos tramos el aspecto de dientes partidos. Si bien las estrechas almenas y los revestimientos en forma de arco se habían restituido apresuradamente con parapetos de madera encalada. De los 8 lienzos de muralla, solo 2 se mantenían intactos. Durante la reciente guerra contra los demonios se había abierto brechas en las murallas exteriores y ahora la defensa corría a cargo de resueltos elfos, enfundados en uniformes blancos y dorados, en sustitución de las piedras reforzadas con encantamientos. Las banderas de Tiranoc, Elirion y varios otros reinos ondeaban por encima de la hueste. Aquí y allá se atisbaban algunas banderas con los colores rojo y verde de Caledor, pero eran muy pocas y pertenecían a los guerreros y caballeros que habían acudido a la puerta contraviniendo los deseos del príncipe Heinrich. Los arcos de las tropas defensoras restallaban y nubes de flechas caían sobre la hueste que avanzaba hacia las murallas y que todavía se hallaba demasiado lejos para disparar sus ballestas y amedrentar a los asures apostados en las defensas. Un espumoso mar pareció engullir la serpenteante columna negra de los Nagarothi cuando las cuadrigas y los jinetes de Tiranoc cargaron contra su flanco desde el sur. Desde su atalaya, los magos arrojaban contra las filas de asaltantes esferas de fuego púrpura que envolvían en llamas los cuerpos de los Druchi, carbonizaban sus ropas y fundían las cotas de malla, y rayos azulados que impactaban contra los guerreros de uniforme púrpura y plateado y los reducían a nubes de humo y acero fundido. Serafón se revolvió al lado de Malekith y emitió un gruñido grave que hizo temblar el promontorio bajo los pies del rey brujo. Este le dio unas palmaditas en el cuello, cuyas escamas lo protegieron adecuadamente de la mano abrasadora de su amo.
Estás ansioso por entrar en batalla, dijo Malekith, al percibir los músculos hinchados y el instinto de caza y destrucción que había despertado en su montura. Aún no, leal Serafón. Cuando llegue el momento podrás disfrutar del banquete, pero todavía no. Aún hay que desgastar un poco más sus garras, de lo contrario lamentaríamos la precipitación. No era el primer ataque que sufría la Puerta del Águila desde la llegada de los Druchi, pero Malekith estaba decidido a que esta vez fuera el definitivo. Había concedido el honor, por dudoso que este fuera, a Malus Darkblade. Sin embargo, no era en los guerreros de Hadgraef ni los caballeros del tirano en quienes el rey brujo había depositado su confianza para lograr esta victoria. Era un hecho incuestionable que el destino de la Puerta del Águila se había decidido desde el mismo momento en el que la inmensa flota Druchi había fondeado frente a las costas de Nagarythe y había desembarcado sus huestes para dirigirse a Elirion, de manera que los esfuerzos de Darkblade y sus regimientos eran un mero aperitivo de la violencia que iba a desatarse, una prueba que le ayudaría a medir la entrega de Malus para mantener intacta la apariencia de lealtad a Malekith. Malus estaba condenado al fracaso desde el comienzo, y probablemente él mismo lo sabía. Había reservado sus mejores tropas, protegiéndolas como un avaro rey enano. Pero los primeros ataques no tardaron en fracasar, y el tirano se vio obligado a recurrir al regimiento de su casa, los Caballeros de la Oscuridad Ardiente. Ahora los lideraba en una carga desesperada a través de las tropas defensoras, ayudado por Drusala y sus hechiceras. No cabía duda de que la figura de Malekith contemplando junto a Serafón el desarrollo de la batalla contribuía poco a levantar el ánimo del tirano. El rey brujo se conformaba con observar al señor de Hadgraef, mientras éste veía cómo diezmaban sus fuerzas y se debilitaba su poder con cada ataque fallido, incapaz de desafiar a su rey. Y lo verdaderamente hermoso de todo el asunto era que los ataques de Malus servían a los propósitos de Malekith de una manera completamente distinta, pues distraían al enemigo de las tierras sombrías y atraían más refuerzos y ejércitos de los reinos vecinos. Malus ignoraba que los caballeros de Elirion habían llegado y esperaban desmontados entre las reforzadas líneas defensivas. Los fénix de alas llameantes espantaron a las arpías que revoloteaban entre los cadáveres de las torres superiores y se abatieron sobre la vanguardia del ataque de Malus, que parecía a punto de dispersarse, como había ocurrido en los asaltos precedentes. Cada elfo que perecía defendiendo la puerta era uno menos que Malekith tendría enfrente cuando por fin entrara en acción, o uno menos que apoyaría a Malus si el tirano sobrevivía al conflicto y reclamaba para sí la corona. A pesar de lo desesperado de la situación, Malekith no pudo menos que admirar el coraje de los caballeros y guerreros asediados por los defensores. No solía perder el tiempo con sujetos de tan baja condición, pero se tomó un momento para reconocer la entrega y el valor inquebrantables que demostraban con su sacrificio. La mayoría moría, por supuesto, ignorando que eran objetos de ese reconocimiento de su rey, pero los afortunados que sobrevivieran para ver amanecer recibían una recompensa por su empeño, además de que esa manera Malekith socavaría un poco más el poder de Malus. Después de todo, sabía ser un rey magnánimo cuando la ocasión lo requería. Lo que no podía conseguirse mediante la coacción y el miedo, podía comprarse con oro y favores, y los Druchi sabían que en el nuevo mundo que fundarían en estas tierras, solo unos pocos elegidos ocuparían las posiciones más altas de la sociedad, y no se lo pensarían dos veces si tenían que traicionarse unos a otros para alcanzar esos puestos. En la vanguardia del asalto se produjo una gran conmoción, pero Malekith no fue capaz de ver con claridad qué estaba sucediendo. Atisbó una explosión de energía demoníaca y que la confusión se apoderaba brevemente del ejército Asur. Era obvio que Malus había recorrido el poder que Malekith había percibido sin llegar a identificar en el consejo. Poco importaba, puesto que el ataque estaba llegando a su inevitable final.
Las montañas vibraron entonces con unos rugidos ensordecedores, seguidos por un tumulto de vítores procedentes de las murallas de la puerta. Una palpable aura de desesperación envolvía a la hueste druchi, obligada a retroceder hacia el valle, desde los lanceros hasta los caballeros, pasando por las hechiceras y los señores de las bestias que guiaban la monstruosa pareja de hidras de Malus a la batalla. Malekith llevó la vista al sur, sabedor ya de lo que había provocado aquella súbita consternación, y sus labios esbozaron una sonrisa. Dragones. Docenas de las inmensas criaturas, montadas por los orgullosos caballeros de Caledor. Un arco iris que cruzaba el cielo estival, una exhibición de fuerza de colores radiantes. La sorpresa y el alborozo de las fuerzas defensoras eran incluso mayores de lo que cabía esperar debidos a los recientes acontecimientos, pues Imrik de Caledor había negado la ayuda a Tyrion contra los demonios y había ordenado a sus fuerzas que retrocedieran hasta las fronteras de su reino. Su ayuda llegaba de una manera imprevista, pero daba la impresión de que la intervención de Imrik resultaría decisiva. El alivio y la alegría de los defensores eran prematuros. Malekith se subió a la silla trono de Serafón y asió las cadenas de hierro de las riendas. Vamos, ve hacia tus primos. Los gritos de ánimo de los druchi, que creyeron que su rey se dirigía a enfrentarse en solitario al escuadrón de Caledor, siguieron a Malekith en su ascenso por el cielo, mientras que desde las murallas le llovieron abucheos y burlas por su arrogancia. Los abucheos cesaron y las voces de ánimo se apagaron cuando Malekith e Imrik, con las armas desenfundadas, dirigieron sus monstruosas monturas la una hacia la otra. Según se acortaba la distancia con el príncipe de Caledor, Malekith reparó con sorpresa en el parecido que su rival guardaba con su antepasado, cuyo nombre llevaba, y le resultó imposible no rememorar un día del pasado, una batalla librada 6000 años antes sobre los campos de Maledor. Sulek sacudió la cola y la descargó contra el caballo de la princesa, que acabó convertido en un puré de sangre y huesos rotos. Aziel salió disparada por el aire y aterrizó como un peso muerto, con la pierna izquierda descoyuntada debajo del cuerpo. Malekith canalizó un cúmulo de magia oscura para arrojar otra llama y terminar con la princesa Eliriana, pero un movimiento atrajo su atención, una mancha recortada en las nubes que se acercaba rauda. El rey brujo levantó la mirada y vio un enorme dragón rojo que descendía en picado hacia él, con una figura enfundada en una armadura de oro como jinete. «Por fin», dijo el rey brujo, olvidándose por completo de Aziel. Malekith elevó la voz desafiante y, con un rugido metálico que arrastraba el fragor de la batalla, espetó: «Ven, Imrik, ven». Las compañías de los Leones Blancos y de la Guardia del Fénix cargaban contra el ejército Nagarothi cuando la dragona negra de Malekith emprendía el vuelo para encontrarse cara a cara con el rey Fénix. Maedrecin caía en picado desde las nubes rugiendo desafiante, y la colisión de los dragones a punto estuvo de arrancar a Caledor de su silla trono. Las dos bestias titánicas se enzarzaron en un cruento duelo de garras y colmillos, y cuando el dragón rojo escupió una llamarada a Sulek, Malekith se echó a reír, pues ni siquiera el fuego de un dragón amedrentaba a quien había sobrevivido a las llamas de Asurian. Las monstruosas criaturas se separaron y empezaron a volar en círculo, ambas perdiendo sangre por las heridas. Imrik caló su lanza apuntando al pecho de Malekith. El rey brujo pronunció una sola palabra, el verdadero nombre de Cain, con lo que desató la funesta brujería de su escudo. El símbolo, escrito en su superficie del color rojo de la sangre, bombardeó a Imrik con los ecos de la guerra, y el sabor a sangre le impregnó la boca, mientras el obsequio de Cain avivaba la ira del rey Fénix.
Malekith estaba prácticamente encima de su rival, que sacudía la cabeza para recobrarse de los efectos de la pavorosa runa. Justo cuando el rey brujo se disponía a descargar el golpe, Imrik blandió la lanza, mientras Maedrenid miraba a la derecha y la moarra radiante abrió en un tajo el costado de la dragona negra, según lo superaba por encima. Suleg giró rápidamente y por los pelos no apresó la cola de Maedrenid entre sus dientes. El dragón se lanzó en picado para esquivar el ataque y dejó al rey expuesto a las afiladas garras de la bestia. Imrik se volvió y levantó el escudo justo a tiempo para que las uñas, duras como diamantes, estriaran la superficie del escudo, que brillaba con energías protectoras. En pleno descenso, los dos dragones se acercaron de nuevo, gruñendo y rugiendo. La espada de Malekith vertió un violento fuego crepitante que rodeó a Imrik. Sin embargo, los encantamientos de la armadura del Rey Fénix lo protegieron de sufrir cualquier tipo de daño, de modo que las llamas azules lo envolvieron sin causarle ningún mal. Maedrenir forcejeó con la dragona y ambos hicieron oscilar los largos cuellos buscando un hueco para clavar sus colmillos en el del rival. Los zarpazos iban y venían, provocando una lluvia de escamas y de sangre que se precipitaba al suelo. Los dragones, corcoveando y contorsionándose, enganchados por los colmillos y las garras, continuaban descendiendo. Imrik soltó la lanza y desenfundó a la Thriain justo cuando el rey brujo lo atacaba con Abanuir. Las espadas chocaron y su encuentro provocó una explosión de rayos y de llamas azules. El impacto entumeció el brazo de Imrik, que tuvo que reunir todas sus fuerzas para rechazar la siguiente acometida de Malekith, y desvió la hoja del Nagarothi cuando ya enfilaba hacia su cabeza cortando el aire. Los dragones peleaban encarnizadamente sin tener en cuenta sus jinetes. Imrik daba bandazos a izquierda y derecha, sacudido por los movimientos de Maedrenir, que, en su lucha con la dragona, batía las alas y agitaba la cola. Malekith se agarró a las riendas de hierro todavía con el escudo en la mano, con su armadura despidiendo vapores y humo. La mirada del Rey Fénix se topó con los ojos del Rey Brujo. Malekith vertió todo su desprecio en una maldición, sin despegar los ojos del usurpador caledoniano. Los amuletos de Saferi que Imrik llevaba colgados de la armadura brillaban mientras actuaban para contrarrestar la brujería de Malekith. De nuevo Imrik repelió una acometida de Abanuir cuando los dragones se acercaron lo suficiente para permitir el ataque de Malekith. La batalla continuaba de una manera feroz alrededor de los contendientes. En el frenesí de la pelea, los dragones se estrellaron sobre guerreros de ambos bandos sin distinción. Cainitas y elirianos, leones blancos y Nagarothi, cayeron desgarrados y pisoteados por las dos monturas moles. Imrik no desvió su atención del rey brujo, buscando un hueco por donde atacarle. Cuando la dragona negra retrocedió para eludir una acometida de Maedrenir, el Rey Fénix vislumbró su oportunidad y descargó la espada, y la hoja, hundiéndose en el hombro de su oponente, sonó como el chirrido de metal partiéndose. Malekith sintió en el brazo herido la explosión de la brujería de su armadura, que se propagó por la espada que le perforaba la extremidad. Maedrenir lanzó un alarido agónico cuando las zarpas de la dragona se clavaron en su cuello. De una dentellada, la montura de Imrik apresó un ala de Suleg y apretó la mandíbula, atravesando huesos y tendones, hasta que la dragona lo soltó en medio de las convulsiones provocadas por el dolor. La sangre emanaba a borbotones del cuello del dragón rojo, que retrocedió tambaleándose y dejando un rastro carmesí en el suelo rugoso. El rey brujo tiró de las cadenas de las riendas de la dragona y la bestia arremetió contra Caledor y apretó la mandíbula alrededor de su brazo. Los dientes de Suleg rechinaron hincados en el Ithilmar encantado. El Rey Fénix ya tenía el brazo entumecido y dolorido y se le resbaló la Thriain de la mano.
Las cintas que sujetaban a Inric a la silla trono se partieron a causa de los meneos de la cabeza de la dragona, así que el rey salió despedido de ella y se estrelló contra el suelo. Respirando agitadamente, el rey Fénix se levantó y buscó a la Thriain. Atisbó el destello de la hoja en una mata a no demasiada distancia y fue hacia ella con la mano extendida. Malekith descargó entonces la espada a Vanuir en la espalda de Inric y lo hizo saltar por los aires. El rey Fénix aterrizó en medio de los cadáveres de los elirianos caídos, con el rostro pegado a la cara exangüe de Finudel. La dragona negra forcejeaba con Malekith, que estaba intentando encaminarla hacia el cuerpo yacente del rey Fénix, ansiosa por salir en persecución de Maedrenir, que había huido caminando pesadamente con docenas de heridas y tajos sangrantes en los costados. Sulek había salido ligeramente mejor parada de la batalla, aunque tenía las alas hechas jirones y la cabeza y el cuello recorridos por las marcas de las uñas y los dientes de su rival. Se impuso la voluntad del rey brujo y la cabeza de la dragona se volvió hacia el abatido Inric. El monstruo, impulsándose con una batida de las alas devastadas, dio un salto adelante, con la boca abierta y derramando saliva ensangrentada. Inric alzó la mirada con una expresión de profundo terror en el rostro. Los colmillos de su lex se reflejaron en las gemas de su armadura. De fondo se oía la risa de triunfo de Malekith. Ese día había tenido la victoria muy cerca, a solo un golpe de espada. Por tan poco se había frustrado la oportunidad de Malekith, y la historia habría sido muy diferente de no ser por los constantes caprichos del destino de Moray Heg. La incompetencia en las filas de los Druchi, las luchas internas de los nobles y los comandantes, tormentas inoportunas, dos reyes fénix suicidados y los mismos dioses se habían interpuesto en el camino a la victoria definitiva de Malekith. Pero hoy no se produciría la intervención externa que rescataría a los enemigos del rey brujo. Clavó la pavorosa mirada en aquel nuevo Inric y levantó la espalda a Urizain. Desde las laderas prorrumpieron gritos de sorpresa y de consternación cuando Inric saludó con la lanza y los dos jinetes de dragones viraron hacia la puerta del águila, con el señor de Calidor siguiendo de cerca al rey brujo de Nagaroth. En su estela apareció el dorado y el plateado, el rojo y el azul de las escamas de las monturas caledorianas, pero entre ellos volaba también las bestias azabachadas de los señores de Clar Caron y Caron Cart. La batalla se había reanudado en las murallas cuando los caballeros caledorianos que se habían infiltrado en las guarniciones revelaron su verdadera misión, y cuando los dragones iniciaron el descenso con las garras extendidas y exhalando su letal aliento, la gran puerta de la séptima muralla de la Puerta del Águila ya estaba abriéndose, y casi pudieron oírse los gritos de júbilo de los Druchi por encima de los rugidos de los dragones, cuando los seguidores de Malekith entraron en tropel en el paso, directos hacia la condenada fortificación.